Queridos y queridas, el patriarcado no existe. Hoy día el patriarcado no existe. Quiero que entiendan eso. Infórmense, lean, busquen la literatura. Y si se van a basar en Simone de Beauvoir, que tiene uno de sus grandes libros, que es El segundo sexo, que casualmente es uno de los libros más comprados, pero el menos leído, por algo será, tiene algo que a mí me encanta mencionar siempre y son las falacias temporales. Las falacias temporales, como por ejemplo pasa con el patriarcado, se basan en cosas que efectivamente pasaron, hechos que pasaron, pero no por eso quiere decir que entonces hoy tengan sentido, ¿sí? ¿Y qué es el patriarcado? A grandes rasgos es la supremacía del hombre y la dominación machista sobre la sociedad en general, no solamente la mujer, sino que también incluye al mismo hombre. Y podemos hablar de la iglesia, de las mafias italianas, de algunas familias de mitad del siglo XVIII, donde ser hombre te adjudicaba una grandísima responsabilidad y además muchísimos beneficios. Pero ¿qué trae como consecuencia de esto? La famosa masculinidad tóxica, porque si vienes de una familia patriarcal y además eres hombre, no puedes llorar porque eso es de mujeres, no puedes expresar tus sentimientos porque eso es de mujeres, no puedes decir que te sientes deprimido porque eso es de mujeres. Consecuencia, las principales víctimas del patriarcado no eran las mujeres, eran los hombres. ¿Por qué será entonces que la mayoría de las personas que acuden a servicios de salud mental son las mujeres y no los hombres? ¿Mm? Es cierto que el patriarcado existió, no lo estoy negando. Claro que existió, pero hoy día no existe y puedes encontrar los hechos que tú quieras que nunca van a ser superiores a la evidencia que hoy hay para que puedan comprender que el patriarcado es una falacia hoy día. Las falacias argumentativas son aquellas que pretenden demostrar con subjetividades eh, todo lo que pueda estar en contra de la lógica y eso incluye a la ciencia. Entonces, no existe y tenemos que irnos a los hechos. Consecuencias del patriarcado, sí, aumentó el tema de la homosexualidad, no porque yo lo vea como problemático, sino porque si nos metemos en el psicoanálisis, si la masculinidad era algo tan recalcitrante, porque algunos hombres que se sentían oprimidos iban a identificarse más con sus mamás e iban a detestar a sus papás. Pues, por supuesto, en términos de supervivencia psicológica, es mucho más fácil identificarse con las mujeres y tal vez te convenga más emocionalmente ser homosexual que ser un hombre de masculinidad tóxica, recalcitrante. ¿Mm? No me parece casualidad que en esa época aumentaran los suicidios en hombres. No creo que haya sido muy benéfico para ellos en ese momento. Otras razones por las cuales el patriarcado hoy, pleno siglo XXI, año 2021, 8 de marzo del 2021, no existe. Por ejemplo, son más las mujeres que hoy día ingresan a la universidad y te hablo con conocimiento de causa. Yo cuando estudiaba psiquiatría en la Javeriana, por allá en el 2013, el 90% de mis compañeras eran mujeres y la mayoría de los hombres que estudiaban con nosotras eran hombres homosexuales. Claro, ya hombres heterosexuales también, pero ¿qué pasaba? Que había hombres heterosexuales que preferían otras especialidades. Y no es porque se les cierre la entrada a la psiquiatría a los hombres heterosexuales, simplemente prefieren otras especialidades. Antes había muchos más psiquiatras, hombres que mujeres. Hoy día eso cambió y no es patriarcado, no es feminismo, simplemente es una especialidad que se acomoda un poco más al cerebro femenino y al cerebro homosexual porque está demostrado científicamente que los mejores psicoterapeutas somos las mujeres y los hombres homosexuales. Ahí no hay patriarcado por ningún lado. Por ejemplo, otra cosa, la brecha salarial. La brecha salarial no existe, ¿sí? Que las mujeres cobran menos por ser mujeres. Si eso fuera así, como sé que ya lo has escuchado antes, las empresas contratarían más mujeres que hombres para ahorrarse presupuesto. Y no es cierto. Que haya hombres que prefieran otros trabajos versus los que puedan preferir las mujeres es distinto. Hay otra cosa que sí existe, que es la discriminación salarial, en la que a ti te pagan menos por ser hombre, por ser mujer, por ser blanco, por ser negro o por tu edad, por discriminaciones étnicas. Y eso para las empresas es cárcel. Pero no pasa que a ti, por ser mujer, te paguen menos. Que tú escojas un trabajo que perciba menor remuneración es distinto, pero no es porque tú seas mujer. Yo puedo decirte, yo gano más que lo que pueda ganar
un psiquiatra hombre en otra ciudad o un psicólogo hombre en Cuba, por decir alguna cosa, pero no es porque él sea hombre o porque yo sea mujer, son diferencias sociodemográficas. Como habrá otros especialistas, sean hombres o sean mujeres, que van a ganar más que yo. Y eso no es porque yo sea mujer y porque pobrecita yo. No, no es cierto. Esas son falacias, no tienen nada que ver. Y si eso fuera así, ¿de verdad ustedes no creen que para las empresas sería mucho más rentable contratar solo mujeres? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de plata que se ahorrarían las empresas si esto fuera cierto? Contratarían solo mujeres. Ahora, que haya hombres que se postulen a cargos que las mujeres no van a preferir, es una cosa completamente distinta. Entonces ahí volvemos a hablar de otros temas como por ejemplo las oportunidades laborales o el famoso techo de cristal, que hay mujeres que dicen que hay menos posibilidades en la política para mujeres, que los escritores la mayoría son hombres, que la mayoría de ciertas profesiones son hombres, pero si hilamos un poco más fino vamos a encontrar que no es porque haya más oportunidad para los hombres, simplemente son oficios que por el funcionamiento cerebral los hombres van a preferir. Entonces no hablemos de igualdad en ese sentido. O es que tu mujer vas a marchar porque quieres que te den la misma igualdad para entrar a la minería, o vas a marchar para que te den más igualdad en recolección de basuras como barrendero. No, el 95% de los trabajos más peligrosos los ejercen los hombres. De hecho, el 80% de los accidentes laborales los sufren los hombres, no las mujeres. Entonces, no sé qué tan feminista es luchar por esto cuando la mayoría de los trabajos más peligrosos son elegidos por hombres, no por mujeres. Y hay otras carreras que son mucho más afines a las mujeres simplemente porque ellas lo van a preferir. La misma Simone de Beauvoir se delató cuando ella dijo que había que satanizar a la mujer que prefiriera quedarse en casa porque sabía que la mayoría lo iban a preferir. ¿Mm? Si tú no quieres tener hijos, si quieres trabajar 24/7 y no salir de la empresa, está perfecto, pero no satanices a la mujer que aprendió que puede distribuir su tiempo en el trabajo y además ser mamá. No la hace menos mujer que tú. Además, te voy a decir una cosa, está completamente demostrado y te lo digo como psiquiatra, la mayoría de hogares donde no hay una figura materna y una figura paterna sólida son el hervidero perfecto para trastornos de la personalidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que yo he tenido que ver de mujeres y hombres perturbados porque vienen de hogares fracturados. ¿Mm? Y esto de que creen que la violación y el violador eres tú es producto del patriarcado es completamente cierto, completamente falso. Y se los voy a explicar también por qué. Porque en un lugar donde no hay límites, que la mayoría son gracias a los papás, al hombre, ¿sí? Es mucho más fácil que se incurra en consumo de sustancias, en transgresión de límites y todo eso va favoreciendo la sociopatía. No porque la mujer sea débil y no pueda ejercer su rol como autoridad en un hogar monoparental, pero lo que sucede es que si no existe esta complementariedad va a ser mucho más fácil incurrir en conductas como la violencia y ustedes pueden verlo. Si nos vamos a casos famosos de todos los sociópatas en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país con más sociópatas en el mundo después de Rusia, la mayoría de hombres que han cometido asesinatos en serie en mujeres provienen de hogares completamente desestructurados, donde había solamente una mamá ausente o consumidora de sustancias, o un papá maltratador que nunca estuvo presente. No es culpa del patriarcado, no es culpa del hombre, ni tampoco es culpa de una mujer sola que no supo educar a sus hijos. No es cierto, o sea, no pueden satanizar a todos los hombres, no confundan su feminismo con misandria, porque entonces ¿dónde quedan sus hermanos? ¿Dónde queda el doctor que les hace la citología todos los años? ¿Dónde quedan sus papás? Independientemente de que tú seas una mujer que odia a su papá, eso es algo que deberíamos tratar en psicoterapia, pero no puedes generalizar, ¿sí? Porque esto es una distorsión cognitiva que te hace mucho daño. La generalización hace daño y aplica no solamente para el feminismo, aplica para todo. Cuando tú generalizas porque crees que te fue mal aquí, te va a ir mal en todo, como este hombre me trató mal, todos los hombres me van a tratar mal, vas a tener muchos problemas y probablemente no tengas ni siquiera de qué preocuparte de involucrarte con un hombre, porque un hombre sano que valga la pena no va a querer involucrarse con una mujer como tú, porque de hecho he visto muchos casos de hombres que le tienen franco temor a las mujeres porque ya saben que se enfrentan con todo esto del feminismo. ¿Mm? No es cierto.
Otra cosa para que puedas ver por qué el patriarcado no existe. Si nos vamos al tema de que el patriarcado es la dominación del hombre respecto a todo lo que tenga que ver con el mundo y la supremacía machista sobre la mujer, hoy día tampoco es cierto. Mueren más hombres que mujeres por suicidio. En Colombia la relación es 3-1. La mayoría de víctimas de estrés postraumático son hombres. La mayoría de víctimas de violencia y de guerra son hombres. La mayoría de muertes violentas, sea por conducción con drogas, con alcohol, en guerra, son hombres. La mayoría de las personas en condición de indigencia son hombres. La mayoría de las personas que tienen acceso a la salud son mujeres. La mayoría de las mujeres de las personas que acceden a psicoterapia son mujeres. Entonces, supremacía machista, de verdad que no la veo. Y de hecho, si ustedes ven, cada vez más se favorece a la mujer como nunca. Entonces, el patriarcado hoy día no existe. ¿Mm? Entonces, todo esto que les estoy diciendo es más un tema de elección que de cualquier otra cosa. Y yo lo que he visto, ya desde mi punto de vista muy analítico, es que todo esto termina haciéndole mucho daño a las mujeres, porque lo que hacen es victimizarse y ponerse en un rol de carencia, de que todo es difícil, de que me tiene que costar, y lo que hacemos es cada vez empobrecer más nuestra inteligencia como mujeres, y eso no es bueno, eso no le hace bien a nadie. ¿Mm? Y quisiera terminar con un dato bien importante, que es algo que a mí me parece muy curioso, que genera mucho movimiento ahora último, y es todo lo que tiene que ver con la menstruación, que la verdad no me parece muy revolucionario que digamos. De hecho, la industria de las toallas higiénicas es algo que mueve bastante bien el capitalismo, querámoslo o no. Y por si no lo sabías, quien se inventó el tampón no fue una mujer, fue un hombre. De hecho, fue un doctor, el doctor Haas, que por allá en 1920 recibía quejas constantes de sus pacientes que decían que estaban cansadas y que tenían la vulva irritada porque tenían que lavar los trapos todo el tiempo cada vez que tenían la regla, y eso se estaba convirtiendo en un desespero y no sabían qué hacer. Y al doctor Haas se le ocurrió muy inteligentemente algo que en su momento él llamó el aparato catamenial. Catamenial es un adjetivo que hace alusión a la menstruación, y era simplemente un dispositivo de algodón enrollado sobre sí mismo muchas veces, que pretendía poder ser introducido en la vagina, absorber la sangre menstrual y así evitarle a la mujer el hecho de tener que estar lavando trapos constantemente. Mucho tiempo después, para allá en 1936, llegó una mujer que era empresaria, tenía negocios pequeños pero bastante provechosos en 1933, perdón, que se llama Gertrude Tendrich, puedes buscarlo en cualquier literatura, que le compró la patente al doctor Haas, y fue así como nace Cotex. ¿Mm? Entonces fíjense que hasta fue un hombre el que le facilitó la vida a las mujeres con la regla. Entonces odiarlos como que tampoco tiene mucho sentido. Y de hecho, si ustedes se van a los hechos históricos, la mayoría de las personas que han satanizado la regla han sido las mujeres. Yo lo viví aquí en mi casa, llegó una señora que nos ayudaba con el aseo, y ella decía que no tocaba ciertas cosas cuando tenía la regla porque entonces las matas se iban a morir, la comida se iba a dañar, que perdón si huelo feo, que no puedo venir tal día porque entonces, eh, no sé, lo que sea. Y ustedes pueden escuchar, inclusive eso sí, en la época patriarcal cuando existía, que cuando las familias vivían del ganado, de la agricultura, las mujeres cuando tenían la menstruación no podían pasar cerca de los sembradíos porque eso era mal agüero y era algo promovido por las mujeres. Entonces, quienes realmente la han venido satanizando no han sido los hombres. Entonces, este video no tiene la intención de estar ni a favor ni en contra de hombres y de mujeres, sino de equilibrio, porque el equilibrio es lo que nos garantiza salud mental. Ningún extremo es bueno. No se alegren porque hoy es un día para marchar, para celebrar el día en que ustedes marchen, porque la mamografía sea de acceso fácil, porque logremos disminuir la muerte por cáncer de mama en mujeres, bien, pero por legalizar el aborto, cuando es algo de decisión, cuando existe la anticoncepción de emergencia, cuando se vencen los condones en Profamilia porque no los quieren reclamar, porque en Profamilia te regalan los anticonceptivos, te venden anticonceptivos desde 8.000 pesos, no sé.
Creo que sería mucho más interesante favorecer políticas que estén a favor de la educación sexual y reproductiva. Creo que legalizar el aborto no es suficiente. Piensa en la objeción de conciencia. No porque sea legal quiere decir que las EPS y los médicos van a estar disponibles para practicarlo. Ten eso presente y piensa realmente qué es lo que está matando a las mujeres. Eso sí es salud pública. Y ten presente además que detrás de todo esto hay muchos hombres que también han hecho bastante por la salud de las mujeres. Pregúntate eso. Y también ten presente que la salud mental nos toca a todos, es un tema de todos y los extremos nunca han sido buenos. Y te lo digo como mujer y como psiquiatra, esto está condenado al fracaso. No he visto el primer caso de feminismo recalcitrante extremista que lleve a la felicidad ni a relaciones sanas ni con hombres ni con mujeres. Son personas que suelen sufrir mucho. Piénsalo, busca datos, eh, analízalo, comparte con personas de género distinto al tuyo, estudia y vas a ver que te vas a sentir mejor. Los extremos no son buenos, eso no es salud mental. Y bueno, eso era todo. Que tengan feliz día. Chao.